Bienvenidos a Prepararlo en Casa. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de hamburguesa o también conocido como pan frica o pan brioche, y es una receta supremamente fácil donde solamente vamos a usar nuestras manos y nuestro horno. Bueno, vamos a empezar entonces con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Recuerden que también van a estar en la descripción del video y van a ser 500 gramos de harina normal sin polvo de hornear. Si ustedes tienen polvo de hornear, úsenla, pero si van a comprar, cómprenla sin polvo de hornear. Bueno, vamos a necesitar un huevo entero, 60 gramos de azúcar granulada normal, 10 gramos de sal, 50 gramos de margarina. Si tienen mantequilla también la pueden usar, pero yo siempre uso margarina, y 25 gramos de levadura fresca. Si ustedes de pronto en casa no tienen levadura fresca, porque por lo general la más fácil de conseguir es la levadura seca en polvo, entonces usen 6 gramos, aproximadamente entre 5 gramos y 7 gramos. Recuerden que cuando usamos levadura fresca siempre es el triple de la seca. Entonces yo estoy usando 25, entonces pueden usar entre 5 y 7 gramos. ¿Listo? Bueno, para empezar vamos a colocar nuestra harina en nuestro mesón limpio. Recuerden tener el mesón limpio, ¿cierto? Y las manos también, todo bien organizado. Y a la harina así le vamos a colocar los 10 gramos de sal. Le vamos a colocar nuestros 10 gramos de sal y lo vamos a mezclar. Una vez mezclemos la harina con la sal, le vamos a hacer un volcán en el centro para colocar los líquidos y que no se nos rieguen por todo el mesón. Y en esta vamos a colocar nuestra levadura. A nuestra levadura le vamos a colocar nuestro azúcar, le vamos a colocar nuestra margarina y le vamos a colocar nuestro huevo. Todo en el centro. Y ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, el agua, no les dije el agua. Yo en esta receta voy a usar agua. Por lo general, ustedes pueden ver en otras recetas que siempre usan leche, pero a mí me gusta usar agua. Claro, si ustedes tienen leche, lo pueden hacer. Listo, lo pueden hacer con leche, leche entera, lo van colocando. La medida no les voy a decir cuánta porque todas las harinas son diferentes, ¿cierto? Entonces, a lo mejor ustedes tienen una harina diferente a la mía, yo les digo una cantidad de agua y de pronto les va a quedar muy húmeda o les va a faltar, ¿ya? Entonces, el agua o la leche se la vamos a colocar a medida que la masa la vaya pidiendo. Bueno, les estaba diciendo, a mí me gusta usar agua porque es como algo que más general tenemos todos en la casa, ¿cierto? Porque hay gente que no toma leche, que no le gusta la leche o que simplemente no tiene. Entonces vamos a ver que con un agua también se puede hacer el pan y nos va a quedar perfecto. ¿Listo? Entonces el agua de a poco y vamos a empezar a mezclar primero la levadura con el azúcar. Recuerden que el azúcar es el alimento de nuestra levadura. Y entonces a medida que vayamos mezclando, vamos a ir integrando la harina de los bordes sin irlo a romper, ¿cierto? Sin ir a romper nuestro volcán, y se la vamos agregando. Le vamos agregando todo, vamos corriendo harina de los bordes sin romperlo y se lo vamos agregando. Esta receta es una receta muy fácil, miren, solamente vamos a utilizar nuestras manos y nuestro horno casero. Y también nos va a servir si ustedes quieren, por ejemplo, yo creo que de aquí nos van a salir aproximadamente, yo le calculo que unos 8 o 9 panes de hamburguesa, ¿cierto? Que ahorita cuando los vayamos a pesar les digo de qué gramaje los vamos a hacer. Y también se puede usar para pan perro. Entonces, si ustedes quieren pan perro completo, como lo conozcan, si ustedes quieren pueden hacer esta receta y hacer la mitad de panes de hamburguesa y la otra mitad de pan perro. Bueno, aquí ya integramos toda nuestra base, pero obviamente le falta agua. Pero ¿qué vamos a hacer? Como ya rompimos el volcán, entonces simplemente le hacemos un rotico en el centro, lo mismo, y le agregamos un poco más de agua. Con el objetivo de que no se nos empiece a regar toda la agua por todo el mesón y volvamos todo una nada, ¿cierto? Bueno, miren, aquí ya logramos integrar toda nuestra mezcla, toda nuestra masa, todos los ingredientes, y entonces ahora va a empezar el proceso de amasar. Listo, ¿cómo la voy a amasar? Simplemente vamos a ir rompiendo nuestra masa, miren, la vamos a, como si estuviéramos lavando ropa, ¿ya? Así, como si estuviéramos lavando ropa. Entonces tenemos nuestra bola de masa,
Tenemos nuestra bola de masa y lo voy a llevar con la palma de mi mano hacia adelante. ¿Listo? Y lo traigo. Hacia adelante y lo traigo. A medida que yo lo traigo, lo voy girando. ¿Listo? Entonces, lo adelanto, lo traigo y lo giro. ¿Listo? Lo mismo. Traigo y giro. Traigo y giro. ¿Ya? Podemos también cambiar de mano. Si nos cansamos, amaso con todo el cuerpo. Miren que yo amaso así. Me voy con el peso de mi cuerpo. Lo amaso. ¿Listo? Para no cansarme los hombros, para no cansarme los brazos tanto. Yo amaso con mi cuerpo. Me voy con mi brazo. ¿Ya? No amaso así. No. No, porque entonces me va a desgastar mucho el hombro y el brazo. ¿Ya? Entonces lo hago con todo el peso del cuerpo. Y lo voy a amasar aproximadamente por unos 5 minutos. Entonces yo me voy a quedar amasando y ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar. Después de haberla amasado durante 5 o 6 minutos aproximadamente, así nos va a quedar una masa ya homogénea, va a quedar una masa suave. Yo en el proceso de amasado la vi que estaba un poco dura, entonces le puse un poquito más de agua. Pero pues entonces lo que les digo, el agua o la leche que le pongamos la vamos tanteando a medida que lo vayamos amasando. Si está muy dura, si nos cuesta estirarla, si vemos que está muy dura la masa, pongámosle un poquito. Si vemos que de pronto está muy húmeda, que no somos capaces de despegarla de nuestro mesón, entonces es porque nos pasamos en el agua o en la leche. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a agregarle un poco de harina al mesón, listo, muy poco, para que no nos afecte tanto la receta. Y a medida que vayamos amasando con ese poco de harina, vamos a ver que se nos va a ir soltando el mesón y ya nos va a ir cogiendo más consistencia la masa. Bueno, listo, nuestra masa amasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarla reposar aproximadamente unos 15-20 minuticos, ¿cierto? Porque está recién amasada. Entonces vamos a dejar que repose, que descanse, para después porcionar nuestros panes y ponerlos ya a fermentar o a leudar aproximadamente unas 4 o 5 horas, como siempre les digo, dependiendo del calor que esté haciendo donde vivimos. Bueno, yo aquí tengo el bowl con el que pesé la harina. Entonces se lo voy a poner encima y ahí la vamos a dejar 20 minutos. Si ustedes no tienen con qué taparlo, puede ser con un plástico, con una bolsa o simplemente con una toallita húmeda, no mojada, no que escurra agua, sino húmeda solamente. La tapamos, la protegemos para que no se nos seque la masa por fuera, nos cree una corteza dura y ahí la dejamos reposando. Bueno, entonces la voy a dejar descansar y ya volvemos. Bueno, pasado nuestro tiempo, ya le dimos aproximadamente unos 20 minutos de reposo. Vamos a proceder entonces a porcionar nuestra masa. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar las manos simplemente. Podemos hacer así, estirarla un poco, un tubito por decir así. Y vamos a porcionarlo de a 100 gramos de masa. ¿Listo? Yo creo que 100 gramos es más que perfecto para una hamburguesa de unos 130 gramos de carne. Queda perfecto. Bueno, entonces vamos a porcionarlo. 100 gramos, vamos a ver cuántos nos salen. Yo les había dicho que aproximadamente nos iban a salir unos 9 panes. Vamos a ver si estaba en lo correcto o no. 8 panes salieron. Nos salieron 8 panes y nos sobró un poquito. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar a embolarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una sola mano, o si somos más habilidosos podemos usar las dos. Le hacemos como una jaulita. A ver, les explico en esta. Le hacemos así. Y entonces, con la palma de mi mano, le hago fuerza y con los dedos la giro. Vean. ¿Ven? Y con la fuerza sobre la mesa. Y ahí nos sale la bola perfecto. Ya cuando tenemos más experiencia, pues ya simplemente con las dos manos lo podemos hacer. Y listo. Listo. Ya tenemos nuestros 8 panes. Ahora los vamos a llevar a nuestra bandeja. Déjenme, voy por ella. Ya, esta es la bandeja que yo voy a usar porque tengo un horno un poco grande, ¿cierto? Pues voy a usar el que tengo. Si ustedes de pronto tienen su horno de casa, es un horno más pequeño, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unas 2, yo creo que les cae, en un horno normal, deberían caerles por lo menos unos 6 panes. Recuerden, no los pongamos tan juntos porque
las vamos a dejar fermentar y van a crecer. Y una vez los llevemos al horno, van a crecer aún más, ¿cierto? Entonces, si los ponemos pegados, se nos van a pegar. Bueno, entonces, si ustedes tienen un horno muy pequeño y ven que les cabe 4, miren, de aquí salieron 8, entonces son 2 cocinadas. Bueno, 2 horneadas, perdón. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar cada una con un buen espacio a la bandeja. Yo tengo una bandeja enlosada, entonces no le voy a poner nada. Pero si ustedes tienen una bandeja normal de casa, lo que pueden hacer es un poquito de aceite, una gotica con una papel o una servilleta, lo esparcen bien por la bandeja y le pueden agregar un poco de harina. Siempre todo es de experiencia. Entonces, si la primera vez nos quedaron mal o se nos pegaron a la bandeja, para la próxima, entonces compremos un papel mantequilla y ahí nos aseguramos que no se nos peguen. Esto es un aprendizaje. Entonces, si ustedes es primera vez que van a hacer pan y les queda mal, no se preocupen, no se desesperen. Volvamos a intentarlo hasta que nos perfeccionemos. ¿Listo? Todo es de práctica. ¿Ya? Bueno. Aquí tengo mis panes en la bandeja. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago yo? Yo les estoy dando mi receta, la receta que yo hago. Los presiono con la mano y los vuelvo como unas arepitas. Y les voy a decir por qué. Los dejo bien presionados. Si yo dejo esta bolita así, me va a crecer en redondo, me va a crecer en bola, me va a fermentar, ¿cierto? Y va a quedar más redondo. ¿Qué me gusta a mí? Que el pan quede aireado, quede bien, pero quede como esplayado hacia los lados, ¿ya? Entonces yo por eso lo hago como una especie de arepita, de arepita. No se preocupen, que así no me va a quedar entonces como copadito, como un pan de hamburguesa. Sí va a quedar a lo que fermente y a lo que lo horneemos, ¿ya? Entonces, para darle como más tamaño a la base, yo lo que hago es aplanarlo un poco, como si fuera una arepa, como si fuera una tortilla, todos, listo, ahí quedaron. Entonces, para demostrarles lo que les estaba explicando de por qué los aplasto, vamos a dejar 2 normales en bola, en círculo, y estas 6 como yo siempre lo hago. Y cuando lo horneemos, vamos a ver si hay diferencia o no en dejarlo así o aplanarlo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una bolsa encima. Yo aquí tengo mis bolsitas que siempre uso. Yo les pongo a estas bolsitas una capa muy pequeña de aceite para que no se me vayan a pegar al pan. Listo, se los digo por experiencia, porque como no le ponemos nada al pan, ¿cierto? Y si le ponemos la bolsa sola, entonces se nos va a pegar la bolsa, se nos va a pegar al pan. Y cuando levantemos la bolsa, que ya hayan fermentado, le vamos a arrastrar el pan y nos va a quedar como si tuviera si le hubieran arrancado un pedazo. Bueno, entonces, listo. Aquí los vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar fermentar? Como siempre les he dicho, va a depender del calor que haga en nuestra casa. Yo le calculo que unas 3 horas como mínimo hasta que duplique su tamaño. Bueno, si está haciendo mucho calor, obviamente se va a demorar menos, ¿cierto? Por el calor del lugar. Entonces, si ustedes viven en la costa, en un lugar cálido, con unas 2 horas, yo creo que va a tener. Pero aquí está un poco templado el clima, entonces lo vamos a dejar unas 3 o 4 horas. Bueno, en este momento son la 1:30, aproximadamente como hasta las 5, 5:30, los vamos a pasar a dorar, perdón, a ponerle la dora, a bañarlos con huevo. Ahorita les explico cómo lo hacemos. Y yo a esto les voy a colocar sésamo, pero eso es opcional. Listo, entonces nos vemos una vez que fermente. Bueno, ya pasaron aproximadamente unas 4 horas y así nos quedó nuestro pan. Entonces vamos a proceder a retirarle nuestro plástico. Vean, esto es lo que yo les decía de ponerle una capa de aceite muy delgada al plástico por debajo y lo vamos a quitar supremamente fácil. Porque si no le ponemos la capa, se van a pegar al plástico y cuando lo alcemos va a arrancar el pan, o sea, lo va a deformar. Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a untarle la dora, ¿cierto? Yo tengo aquí una brochita. Si ustedes no tienen una brochita, lo pueden hacer con una servilleta o con un pañuelo, lo humedecen y se lo pasan. Bueno,
Aquí eso es lo que yo les decía. Miren la diferencia de estos que yo aplasté, que yo aplané con la mano, a estos que dejamos en una bolita perfecta. Miren, si ven que creció más como hacia arriba, no creció tanto como hacia los lados, y pues necesitamos es que crezca hacia los lados para que cuando lo cortemos y le pongamos nuestra carne de hamburguesa, pues nos quede como más forma de hamburguesa, ¿cierto? Que no nos quede como más pequeño, sino como más grande la base del pan, ¿ya? Entonces yo por eso siempre los aplano para que me queden como más grande la base, ¿cierto? Pero también lo pueden hacer así. O también venden unos moldes con la forma del pan, con la forma ya como de la hamburguesa. Entonces cuando el pan crece y fermenta, él se va como expandiendo en la forma perfecta, ¿cierto? Pero pues yo no tengo esos moldes, entonces por eso lo aplano y listo. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a remojar nuestra brocha o nuestro servilleta o lo que tengamos y le pasamos una capa con mucho cuidado de no hacerle fuerza al pan y desgasificarlo, ¿ya? Entonces es una capa solamente con mucha suavidad. Listo. Ya bañamos todos nuestros panes con la dora. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde están los panes ya los podemos llevar al horno precalentado 180 grados aproximadamente durante 20 minutos. Recuerden, esto va a depender de cada horno que tengamos en la casa. O sea, todos tenemos un horno diferente. Entonces a lo mejor en algunos calienta más arriba o abajo en el centro. Y entonces eso va a hacer que se demore un poco más o que se demore un poco menos, ¿cierto? Aproximadamente 20 minutos. Si ustedes conocen su horno, pues ustedes ya van a saber más o menos cuánto tiempo, ¿cierto? Si no, a partir de los 15 minutos podemos empezar a verlos qué tal van para que no se nos quemen, ¿cierto? Ahora, como les dije, así los podemos llevar. Pero yo tengo por aquí sésamo y les voy a poner un poquito, unas semillas de sésamo. Tengo sésamo negro y tengo tostado, entonces le voy a poner a la mitad, le voy a poner unas semillitas negras y a la otra mitad le voy a poner unas semillas tostadas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener aquí mitad y mitad. Mitad negras y mitad tostadas. Listo. Ahí están ya todos nuestros panes. Los vamos a llevar al horno. Aproximadamente 20 minutos. Y ya les voy a mostrar cómo nos quedan. Bueno. Listo, después de 17 minutos exactos en el horno, así nos quedaron. Yo los saqué y los dejé enfriar aproximadamente unos 20 minutos. Listo. Recuerden que estos panes más que nada fríos o tibios, ya calientes por lo general no se come, ya. Cuando los vamos a preparar para las hamburguesas, ahí ya los doramos o los calentamos, ¿cierto? Pero hay que dejarlos enfriar. Bueno, así nos quedaron nuestros panes, miren cómo quedaron de bonitos. Y esto es lo que yo les decía de por qué los aplano. Miren este como quedó de pequeño a comparación de los otros. Miren aquí por ejemplo la diferencia del tamaño. Si ven, creció mucho hacia arriba y nosotros lo que buscamos en una hamburguesa es que el pan quede con una base grande para poder ponerle lo que le queramos poner y nuestra carne no se salga del pan, ¿cierto? Así le vamos a hacer la prueba, miren, que se devuelve solo. Lo presionamos y él vuelve y se infla. Entonces quiere decir que nos quedó esponjoso. Vamos a proceder a partirlo a ver qué tal nos quedó por dentro. Miren cómo nos quedó. Ya nos quedó espectacular, no nos quedó denso, no nos quedó apelmazado el pan. Miren la miga, quedó perfecto, quedó supremamente suave. De olor también quedó muy bien. Entonces recuerden que yo les había dicho que la mayoría lo hacen con leche, pero miren con agua cómo nos quedó. Nos quedó perfectamente. Listo, vamos a probarlo. Muy bueno de sabor, suave, perfecto para una hamburguesa, para un sándwich, para que lo preparen en casa, supremamente fácil. No ocupamos nada del otro mundo, nuestras manos, nuestro horno, ingredientes muy básicos y eso es todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video de Prepáralo en casa.